Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Hoy vamos a hacer a Maverick, el de Top Gun. Como está de moda la peli, voy a hacerlo. Voy a necesitar estambre angorita. Pueden usar el que gusten. Los tonos sí, en este caso sí tienen que ser los mismos porque el personaje así lo requiere. Soné artista, ¿va? Bueno, así lo requiere. Entonces, vamos a utilizar el verde para las botas, porque sí, efectivamente lleva botas. Unas botas verde con blanco que jamás había visto en mi vida. Y hasta me sacó de onda la foto, pero en fin. Ok, este tono de verde, que es como oliva o algo así. Blanco también para la playera y las botas, porque como ven, él usaba una playera blanca. El azul para la mezclilla, para su pantalón de mezclilla. El café claro lo voy a usar para hacer la chamarra, que es en un tono verdoso por lo que estoy viendo, pero lo voy a hacer en tono café. El café oscuro es para el cabellito de Tom Cruise. Y el carne para las partes del cuerpo, ¿ok? Yo compré unos, lentes. A ver, ahí está. Yo compré unos lentes que venden así en cualquier mercería, pero yo los compré en donde venden el estambre. Con un acetato hice los lentes oscuros, porque él lleva lentes oscuros. Entonces, si no los pueden conseguir, los pueden hacer con alambre. Vean, así. Y entonces, nada más pegué el acetato, ven, así, y lo pinté con plumón indeleble. Ahorita está fresco todavía, estoy esperando a que seque, pero son los lentes oscuros de Tom Cruise, ¿ok? Y entonces, y en este caso es de Maverick, ¿no? Entonces, los dejo secándose, pero vean, y quedaron bien, nada más, necesito que sequen. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. El número 3. El relleno, los botones de color negro del número de 1.5 centímetros. Porfa, en color negro o café. Aunque él tiene los ojos claros, creo, como verdosos, pero se los voy a poner en color negro. Y acaso, un botón pequeño en color negro. Sí. En color negro para la chamarra. Y acaso voy a usar estrellitas. Que igual y pego una o dos en la chamarra. Pero estoy viendo si sí o si no. Entonces, pero eso ya es al gusto de cada una. Y entonces vamos a comenzar haciendo el muñequito con los brazos. Ok, miren, ya comencé a hacer el brazo. Vamos a requerir el color carne y el blanco. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Ay, disculpen la pintura, es que es lo del indeleble, pero no me mancha el estambre. 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo a la siguiente vuelta con una cadena, por si se me olvida mencionarlo.
En la segunda cadena, en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cada vez que menciono lo tejo y regreso es para que tú le pongas pausa al video, sigas las indicaciones que estoy dando, lo tejas y regreses. Si vas a anotarlo, entonces pues no pongas pausa. Muchas personas creen que tengo que subir patrón. Mi patrón lo estoy haciendo ahorita, cada paso que estoy dando. Eso es el patrón. Para eso son videos tutoriales, porfa. No doy patrones por escrito, solamente en el caso de que no es mío el patrón, les dejo los links debajo en las cajas de descripción y de ahí les digo, ahí saqué el patrón y por si les interesa, ustedes lo sacan de ahí. A veces vienen en otro idioma y me piden el favor de que si se los puedo pasar en español. En ese caso sí paso los patrones, pero cuando es creación mía, no paso patrones, yo los voy haciendo conforme voy haciendo el video y por eso yo los tengo escritos, pero no los paso. Porque comprendan que para mí el que vean el video me ayuda a mí económicamente para poder comprarme más material. Entonces, si tú no ves el video completo, pues no me sirve de mucho, ¿verdad? Pero y yo no cobro los patrones, la verdad no los cobro. Hay personas bien lindas que sí me han hecho donativos, para eso es el super gracias, el que está aquí abajito en la pantalla, y me hacen donativos. Eso se los agradezco muchísimo, no tienen la idea de cómo me ayudan para yo seguir comprando más estambre, porque realmente ahorita la crisis está un poco dura. Bueno, en la vuelta 3, voy a hacer de la 3 a la 6, punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo en cada vuelta, ¿ok? Los tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6, punto por punto y regreso. Ok, vamos a rellenar antes de seguir. En la vuelta 7 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando conforme vayan avanzando. Entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13 vamos a cambiar de color al color blanco. Y vamos de la 13 a la 15 a tejer punto por punto. No hay pierde, lo tejemos y regresamos. ¿Ok? A la vuelta 15 ya vamos a rematar la manguita y van a tejer otra igual. Tienen que ser 2. Yo sé que suena tonto, ¿no? Que lo mencioné. Pero entonces vamos a tejer otra manita aparte de esta. En la 15 rematamos y ya. Lo tejo y regreso. Ok, vean. Vamos a hacer la segunda piernita. La primera la podemos rematar, pero la segunda no. Son las botas de Tom Cruise, de Maverick. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo, luego en la segunda voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento.
6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Ahí está. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 cambio el color al color blanco y voy a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, ahí va, ahí va, ahí está. 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Una disminución. 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10. Vamos de la 10 a la 11. Voy a tejer punto por punto y cambio a color verde. ¿Sale? Entonces, cambiamos el color y hacemos 2 vueltas con este color. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 a la 18 voy a tejer punto por punto en color mezclilla, azul mezclilla. Entonces, lo tejo y regreso. No van a rematar. Si esta es tu primer piernita por hacer, no rematen. Si es la primera, sí. La segunda no la vayan a rematar. Entonces, llego a la vuelta 18, perdónenme. A la vuelta 18, de la 12 a la 18, lo tejo punto por punto, la termino, remato la primera pierna, pero la segunda no. ¿Ok? Entonces, tejen las 2 piernitas y regreso. Ok, ya tengo las 2 piernitas y en una no remate. Vamos a unirlas y voy a hacer esto. 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Después de los 10 puntos bajos, tejo 3 cadenas. Después alineo los pies y clavo en la siguiente pierna.
y tejo los 15 puntos bajos de la segunda piernita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está. Luego tengo las 3 cadenas, entonces tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos, es 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y ya quedó unida. En la vuelta 20 voy a hacer lo mismo que antes, pero con la diferencia que en vez de hacer las 3 cadenas, voy a hacer 3 puntos bajos. Estoy haciendo los 10 puntos bajos primeros. Aquí está. Llevo 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tengo las 3 cadenas. Va un punto bajo, 2, 2, 2, 2, 3. Y luego aquí hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego tejo los 3 puntos bajos. 1, 2, 3 de la cadena que habíamos puesto. Y luego voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos de la segunda pierna. Y vean, ya quedó. Me dan un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. En cada vuelta los tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 24, no, son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 24 y 25. Ahí está. ¿Sale? Ok, en la vuelta 26 y 27 vamos a hacer punto por punto, pero cambié el color. Vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Entonces, vuelta 26 y 27 punto por punto, pero en color blanco. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 28 vamos a tejer 3 puntos bajos. 2, 3
y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos, agarro el bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Este es 1, 2, 3, 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo parto a la mitad. Y otra vez los uno por 4 puntos bajos. 1, 2, ay, ay, ay. ¡Chiu! Ay, perdónenme. 3, ay, perdón, estornudé. Y 4. Me ganó las ganas. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y vean. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Luego un punto bajo, ahí está. Luego 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y cierro la vuelta y me da un total de 13 puntos bajos. Cambio el color, relleno y regreso. En la vuelta 34, no, 35. Cambio a color carne y voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, ay, espérame. 4, 5 y una disminución. Luego 6 puntos bajos, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 35, no, espérenme. No, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 35. Hoy inicia con la 35. No, espérenme. Dejen, pongo mi reglita. Ya me estoy perdiendo. En la vuelta 39 es 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. La subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Yo lo marco porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. En esta parte es donde pueden poner los ojos, entre la vuelta 46 y 47. ¿Sale? Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. A ver, esta es la disminución. Ok, voy a poner el sostén de la cabeza. Ya saben, si son para niños pequeños, por favor, no le pongas el palito por cualquier cosa. Pero si es para un adulto, no hay problema. Con eso ayudas a que la cabeza se sostenga. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución.
¿ok? 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso, pero vayan rellenando, porfa, que esté bien rellena la cabecita, así como apretadita, ¿ok? Termino esta vuelta y regreso. Ahí está. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer 6 disminuciones. Las tejo, vamos a rematar y unimos y dejamos estambre para unir el círculo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé el peluchito, bueno, el muñeco. Falta el cabellito y la chamarra. Los lentes ya secaron. Entonces, necesito hacer el cabello. El cabello lo voy a hacer en este tono de café oscuro, que es el tono que se me hace como el de Tom Cruise, que es como castaño oscuro. Y vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Luego cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los dejo y regreso. De la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Sí, no creo que es a la 18, pero ahorita les digo. Voy a tejer hasta la 16 y vemos si necesitamos 2 vueltas más. ¿Ok? Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer 2,
3 y 4 puntos, 4 cadenas. En la segunda cadena voy a empezar a hacer un punto bajo y hago 3 puntos bajos en total. Luego, aquí, luego hago un punto bajo. Otra vez 3, 4 cadenas. A partir de la segunda hacemos los 3 puntos bajos. 2 y 3. Hoy. Y otra vez en el de al lado clavo y hago un punto bajo. Así lo voy a hacer unas 6 veces. 3, 4 y otra vez. Lo hago 6 veces y regreso. Ok, vean, ya quedó el flequito. Es que tiene como un flequito y creo que va un poquito sesgado. Así. Como si fuera rayado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es pegar el cabellito. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, vean, pegué los ojos. Los pegué un poquito pegados, o sea, juntos, porque, vean, los lentes oscuros. Entonces, por eso tenía que tener cuidado con eso. Entonces, los pegué y entonces ahora vamos a hacer las cejas. Las cejas las voy a hacer un poquito así como de WhatsApp. O sea, no, inclinaditas. Entonces, a ver. Y las voy a hacer así como dobles para que sean un poquito anchas. Ahí está. Y así. Y lo clavo y lo mando a otro lado. Y ahora vamos a hacer la nariz. Ok, para la nariz necesito otro estambre en otro tono, miren. Y voy a hacer esto. Voy a pasar 2 veces horizontalmente. 1 y 2. Y entonces, de arriba hacia abajo, voy a rellenar, voy a rodear lo horizontal. Si lo hacen de abajo hacia arriba, todo el tiempo tienen que hacerlo de abajo hacia arriba. Si es de arriba hacia abajo, todos van para ese lado. ¿Ok? Vean. Así. Y remato. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y vean. Entonces ya quedó. Nos falta la chamarra. ¿Ok? Ya quedó el muñeco. Ay, perdónenme. Vean, los lentes se le quitan y se le ponen. Entonces, vamos a hacer la chamarrita. Y para eso, ay, se cayeron los lentes. Necesitamos el estambre café claro. Vamos a tejer 28 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya tengo las 28 más una de las cadenas. Vamos a hacer esto. A partir de la segunda vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y voy a utilizar contadores
de vuelta. Espérenme. Y voy a tejer 4 puntos bajos, un aumento y en medio del aumento voy a marcar. Luego tejo otros 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y en medio del aumento voy a marcar. Ahí está. Y luego tejo 8 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5. A ver, espérame que me... 5, 6, 7 y 8. Y un aumento. Marco en medio del aumento. Luego tejo 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y un aumento. Marco el aumento y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Y vean, giro el tejido y en la vuelta 2 a las 7 voy a tejer punto por punto, pero cuando llegue, bueno, giro el tejido, subo con una cadena, pero cuando llegue a la marca voy a hacer un aumento aquí. Hago el aumento, subo el marcador y lo pongo en medio del aumento. Me voy a la otra marca. Espérenme. Ahí está. Y hago otra vez punto por punto. Así. Y llego a la marca. Y ahí hago un aumento. ¿Ok? Subo el marcador. Y así hago la vuelta 2 a las 7. Así tal cual como lo estoy haciendo. Ahí, espérenme. Chaparra, no hagas ruido. Perdonen, es mi perrita que está queriendo esconder un huesito. Entonces está dando lata. Entonces, ok. Lo tejo así de la vuelta 2 a las 7 y regreso. Vean, llego a la marca y hago un aumento. Subo marcador y listo. Ok, ya llegué a la vuelta 7. Miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la vuelta 8 voy a hacer llegar a la primera marca. Así. A ver. Aquí. ¿Ok? Ahora, quito el marcador. Y me voy a la otra marca. Y sigo tejiendo punto por punto. Hasta la otra marca.
Ahorita estamos haciendo lo que es las mangas, ¿ok? Así. Espero que les guste el tutorial y que se suscriban y que me regalen un lindo comentario. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende mis videos. ¿Ok? Miren, llego a la marca, quito la marca y me voy hasta la otra marca. Ahí está. Y hago esto. Entonces, de la vuelta 9 a la 12 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Volteo el tejido. Subo una cadena y esta es la vuelta 9. Entonces tejo punto por punto, así como me va guiando el tejido, sin aumentos, sin disminuciones. Lo tejo y regreso. Vean, aquí el mismo tejido me indica de es punto por punto, ¿ok? Y vean, me queda la manguita. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya llegué a la vuelta 12. Entonces vamos a rematar, ¿ok? Así. Voy a rematar y ahorita escondo este estambre. Vean. Y aquí le voy a poner el botoncito, ¿se acuerdan? Que saqué. Entonces, ¿qué nos faltan? Las mangas. A ver. Ok. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer la orejita, ya me conocen. Entonces, hago una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da esto. Una orejita. La clavo aquí. Y voy a montar aquí una cadena y ahí mismo un punto bajo. Luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Luego tejo de la vuelta 2 a la, ¿qué será? 7. Este lo voy a la vuelta 7. A ver si queda. Lo tejo punto por punto de la vuelta 2 a la 7. ¿Ok? Porque pensé dejarle a la 6, pero no sé. Si quieren lo hacemos hasta las 6 y vemos qué tal va la distancia del bracito. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean. Sí quedó en la vuelta 6. Entonces, del otro lado hacemos lo mismo. 16 puntos bajos y hasta la vuelta 6. ¿Ok? Entonces hago lo mismo del otro lado
y regreso. Ok, ahora vamos a hacer el cuello de la chamarrita. Y voy a hacer esto. Otra vez la orejita. Y de aquí voy a clavar en la orilla. Espérenme. Espérenme. Ahí está. Y entonces voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo ahí. Y hago un punto bajo en cada punto, ¿sí? Lo tejo y regreso. Es que no veo, ahorita ya no veo, pero créanme, ahí está, sale. Entonces lo tejo y regreso, punto por punto, en la parte de arribita del cuello, ¿ok? Ok, ya la terminé, volteo y voy a tejer punto por punto. Yo creo que con 2 vueltas tenemos. Ahorita lo vemos. Porque no es tan grande la chamarra. Entonces, si le pongo otra más, yo creo que se vería como muy exagerada. Entonces, termino otra vez la vuelta 2, punto por punto. Y esta es más rápida porque, si miren, como que si le meto otra, siento que no. Y necesito terminarla y ver qué tal se ve. Entonces, ya casi termino. Miren. Y vamos a probar. Me están pidiendo que haga un tutorial sobre cómo tejer un amigurumi. La verdad, no sé cómo explicarles cómo los hago. Yo me imagino todo el tejido y voy viendo qué es lo que necesito. Y entonces voy tejiendo. Así como ven, ahorita lo estoy improvisando. Entonces, sí me cuesta un poco de trabajo el decirles cómo hacerle. Pero estoy pensando, no se preocupen. Yo estoy pensando cómo hacerlo, darme a explicar qué es lo que hago yo para sacar los amigurumis. Miren. Entonces ya quedó. Vean. Entonces voy a rematar. Sí, nada más vamos a hacer 2 vueltas de cuello. Vean. Ya saben, los escondo así. Primero clavo la aguja y luego ensarto. A ver, ahí está. Y jalo. Y corto. Y ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cortar pedacitos de fieltro. Y vean. Y son los escudos que lleva Maverick. Aquí lleva uno. Luego lleva otro. Aquí.
lleva uno color blanco. Que es redondo. Y este lo lleva aquí. Y lleva otro que es triangular. Y lleva un círculo negro. Ahí está. Todavía le falta recortarlo un poquito más chiquito. Ahí está. Y todo eso va a ir pegado aquí en la chamarra. ¿Ok? Y creo que aquí lleva más. En color rojo. Una tira así. Aquí. Otro es como redondo. Con negro. Lleva aquí como una tirita así, algo así. Y va acá. Entonces los pego y regreso con silicón frío, los voy a pegar. Ok, ya quedó, como ven. Espérenme que esto va así. Ahí está. Espero que les haya gustado, que compartan, que suscríbanse. Vean la chamarrita. Quedó bonita, ¿no? Los lentes los tengo que acomodar bien, pero vean, se van a quitar y poner. Como usa lentes oscuros, por eso le puse esos lentecitos. Vean. Espero que les haya gustado. Mide más o menos 26 centímetros de alto. Y vean, se quita la chamarrita. Espero que les guste. Regálame un lindo comentario y una manita arriba si te gustó. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. Felices tejidos.